universitario y corresponsal de la agencia española de noticias EFE, Germán Reyes. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, sí, mucho gusto saludar a todos los colegas, amigos de Proceso Digital y a sus lectores, que estén bien. Licenciado, esta tarde vamos a hablar sobre sus facetas como docente, como periodista, ya que se nos acerca el Día del Periodista. ¿Qué fue lo que le despertó la pasión por el periodismo en todos sus ángulos? Es muy largo señalar tantas cosas en tantos años que llevo en este oficio, pero las cosas que me marcaron, diría yo, en este inicio de mi carrera, se remontan a mi niñez, cuando estaba en la escuela. Yo miraba una portada de un periódico los lunes, por ejemplo, de una volada espectacular de un portero, y cuando leía al final de la foto que decía foto tomada por el nombre del fotógrafo, yo quedaba admirado y pensaba que los fotógrafos eran unas personas muy hábiles, porque en efecto se necesita estar con el ojo bien puesto en la cámara para captar los mejores momentos de cualquier hecho noticioso. Y yo me hacía entonces la ilusión de que algún día iba a haber publicada una foto en un periódico que dijera foto tomada por Germán Reyes. Y bueno, ese deseo se me cumplió hacia 1973, un año después de que me vine del Progreso Lloro aquí a Tegucigalpa en busca de mejores oportunidades. Y fue en el ya desaparecido diario El Día que se imprimía en plomo, como en caliente, como tecnología. No existía en frío, que era algo exclusivo solamente de los periódicos Tiempo y La Prensa en aquellos años. Y luego, como también había sacado un curso de mecanografía cuando estaba ya en el Progreso, me gustaba que en el periódico uno de los pocos redactores que tenía el medio, por lo pobre que era, entonces que me gustaba que no fueran al evento a cubrirlo, sino que solo llegara yo, y con eso yo recababa la información, la redactaba a mi manera. Quizás si leo eso ahora me horrorizaría yo mismo de lo mal que escribía, a lo mejor. Pero además, a cada dato de las fotos que yo hacía, al pie de foto, y que los hacía un poco extensos, le ponía los datos anteriores fueron recabados por Germán Reyes. Y el director del periódico, don Vicente Machado, ya fallecido, era un señor muy talentoso. No sé si por alimentarme el ego, la vanidad, pues me dejaba íntegro aquello que yo escribía, ¿no? Y yo no cabía de contento, de felicidad, porque mi nombre estaba apareciendo. Y bueno, luego a partir de ahí todo fue ganancia, porque comencé a estudiar periodismo. Del periódico ese trabajé también en un noticiero con una radio, dos radios. Un noticiero que dirigía Guillermo Pagán Solórzano, ya fallecido, que es uno de los colegas que también me alimentó mucho, junto con Armando Serrato, mucho antes de que yo llegara a la agencia EFE. Me alentaron para que siguiera en el ejercicio del periodismo, porque tenía vena, y aproveché eso. Luego fui a la universidad, en la que también estuve alternando entre alumno y también dar clases sobre fotografía, periodismo, radio, televisión, luego introducción al periodismo, periodismo informativo. Y bueno, trabajé 10 años y medio con el gobierno haciendo trabajos de fotógrafo, camarógrafo de televisión, reportero, jefe de redacción. Llegué hasta ser director de la Radio Nacional,
desde el gobierno de Melgar Castro hasta el inicio del ingeniero José Azcona en 1986. Y ese mismo año, el 86, por una recomendación del amigo Francisco Mejía, que se iba de la agencia EFE para tener oportunidad en otro medio, le comentó al amigo Armando Cerrato que yo me iba a quedar sin trabajo en el gobierno y que si ocupaba una plaza, pues que yo estaba disponible. Armando me dio la cordial bienvenida y me dijo, bueno, no te doy todo lo que resta de febrero 86 para que vengas. Esperé a que me despidieran en el gobierno para pelear prestaciones. Me sumé a EFE y el 1 de marzo de 1986 uno de los jefes en Panamá preguntaba, Armando, ¿quién es el tal GR? Punto, contratan. Y bueno, de eso han pasado 35 años y aquí estoy. Me he retirado ya de dar clases en el 2015 y bueno, entre otras experiencias he sido corresponsal del diario El Sol de México y estuve también escribiendo editoriales aquí para una radio local y bueno, ahora estoy solamente con la agencia EFE y nada más, haciendo lo que más me gusta, lo único que puedo hacer medianamente bien, creo, y que además me pagan por eso. Así que estoy aquí. Fotógrafo, redactor, corresponsal y docente. Usted ha tenido todas las facetas de los periodistas. ¿Cuál de todas es la más apasionante? Me gusta el periodismo completo. Me siento bien haciendo fotos. No soy un excelente fotógrafo. Sería muy pretencioso de mi parte decir eso, pero igual me siento muy bien haciendo radio si hay que hacerlo, prensa escrita. Sí, nunca me llamó la atención salir en televisión. Bueno, con esta cara poco agraciada que tengo, tampoco creo que me hubiera ido tan bien. Entonces, aunque no hace falta salir en cámara para poder hacer periodismo en televisión. Pero sí, el periodismo me gusta todo, todos sus géneros. E incluso he tenido, obligado, por supuesto, por el desarrollo de la tecnología, que adaptarme a los cambios que ha implicado el modernismo en todo el periodismo en el mundo. En la universidad fue formador de periodistas. ¿Qué nos puede señalar de esa etapa? Es una de las etapas más hermosas de mi vida porque siempre es muy confortante poder compartir con alguien los modestos conocimientos que uno pueda tener, o muchos, como en el caso de varios colegas con especialidades. Y bueno, además de la satisfacción de poder compartir mis conocimientos, la alegría de ver a los jóvenes a diario, muchos haciendo grandes esfuerzos, porque conocí de alumnas que siendo madres y no tenían quien les cuidara a su bebé recién nacido o niños un poco más grandes, hacían este esfuerzo ya sea en las clases de día o las clases de la noche. Y bueno, luego también lo confortante de encontrarme con esos mismos chicos que en algún momento fueron alumnos, después reporteando, cubriendo la noticia diaria en la calle y tratándonos como colegas, como buenos amigos. Son recuerdos inolvidables para mí que llevaré hasta que me muera. Esa experiencia inolvidable de 32 años más o menos en la Escuela de Periodismo en la universidad. Otra etapa distinguida ha sido como corresponsal. Aquí narra para el exterior cómo asume que muchas de las noticias son negativas, ¿verdad? Lo que sale del país, por mucho son más negativas que positivas.
apuesta por otras, No alcancé a escuchar la última parte de la pregunta. ¿Apuesto por qué? por otras noticias que impulsan lo mejor del país. La verdad que los periodistas no estamos para escoger o apartar las noticias negativas o positivas. Los periodistas estamos en la obligación de informar. En el caso de los corresponsales, igual también los colegas que escriben para los medios nacionales, estamos en la obligación de informar de lo que sucede en el país, sea bueno o malo. Lo que ocurre muchas veces, y también lo sentimos como ciudadanos hondureños, es que desgraciadamente ocurran muchos hechos negativos por los que desgraciadamente trasciende el país, valga esta reiteración. Pero nosotros como corresponsales de prensa internacional escribimos de todo, de lo bueno y de lo malo, y de todo lo que ocurre en un país en materia política, social, económica, deportiva. Somos unos bichos un poco raros, nos dicen a veces, que tenemos que saber de todo, un poco de todo, quiero decir, sin ser expertos en nada. Y así vamos en el día a día. En estos tiempos de pandemia, por ejemplo, nosotros no hemos descuidado otros campos de la información, en el arte, en la cultura. Hoy precisamente acabo de escribir una crónica sobre la situación que está viviendo el teatro en Honduras después de la pandemia de COVID-19. Y simpático, por cierto, el caso de esta crónica, porque a quien he entrevistado es a uno de los directivos del Teatro Bambú, a quien tuve de alumno en algún momento en la escuela de periodismo. Entonces, más que satisfactorio eso, entrevistar a un exalumno como uno de los buenísimos artistas de teatro que tenemos en el país. Y así que no es que nosotros querramos dar a conocer cosas negativas del país o solo negativo, no. Los hechos se dan y los periodistas no estamos para ocultar información. Tenemos que informar de lo bueno y de lo malo que ocurre. Ojalá que siempre pesaran más las cosas buenas en el país, pero lamentablemente y desde hace mucho tiempo, yo podría decir desde la segunda mitad del siglo pasado hasta la fecha, el país ha trascendido muchísimo por cosas negativas, lamentablemente. ¿Qué nos puede contar de su faceta como corresponsal, su experiencia? También he vivido gratas experiencias, aunque algunas muy difíciles y dolorosas, como la cobertura de la guerra, parte, no toda, parte de la guerra en El Salvador en los años 80, particularmente la ofensiva de la guerrilla el 11 de marzo, de noviembre, rectifico, de 1989, que fue la más cruenta y en la que me vi en medio de fuego cruzado en varias ocasiones buscando la información en sitios donde no sabes quién te dispara, si los de la guerrilla o de la Fuerza Armada que no andaban con mates, como decimos, no disparaban a matar. Y vi no solo morir civiles alcanzados por balas que disparaban de uno y otro bando, eh, sino que también morir colegas que andaban cubriendo y algunos pues cayeron a pocos metros de donde yo estaba. Yo no estaba en la línea y bueno, me quedó todavía tiempo, como dicen, para contarlo. Como diría Gabo, una de esas experiencias implicó haber activado una mina en el cerro Guasapa, que fue el principal fortín de la guerrilla salvadoreña a 30 kilómetros de San Salvador. Buscando guerrilleros después de la firma de los acuerdos de paz del 92, ya los guerrilleros se habían ido de Guasapa y cuando bajaba de regreso para volver a San Salvador, activé una mina que
de las que les dicen cazabobos, que por milagro no me alcanzó, pero solo algunas pequeñas esquirlas en la espalda y algo en la frente, pero mínimo, nada grave. Y no escribí de eso porque yo creo que los periodistas no somos noticias, sino que solamente para que los jefes lo supieran, sí lo señalé en algún momento en alguna crónica, pero nada más eso, pues, porque forma parte del oficio también. Y luego pues he cubierto muchas cumbres centroamericanas, iberoamericanas, Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, terremotos, huracanes y tantas cosas que sería muy largo enumerar, yo creo. Pero eso es parte de lo del oficio, no es una queja ni ningún lamento y estoy dispuesto a seguirlo haciendo mientras pueda movilizarme al menos, ¿no? Licenciado, ¿cuáles son los desafíos del periodismo en Honduras? Los desafíos siguen siendo muchos, en todo sentido, no solo en lo informativo, sino que también en lo profesional. Luchar también porque siempre haya una prensa lo más independientemente posible, que sea creíble y que informe lo más objetivamente posible, aunque la objetividad para muchos puede ser subjetiva, pero no mentir en lo que informamos y siempre contrastando la noticia, no dar solo una versión y no especular y tener credibilidad, que eso es lo único que nos queda a los periodistas. El día que perdemos la credibilidad, pues quedamos desnudos. ¿Cuál es ese consejo que le puede dar usted a los nuevos formadores de la escuela de periodismo que están Yo creo ya por que más graduar? que, yo creo que más que consejos a formadores y a estudiantes, lo único que puedo decir es que cada quien cumpla con sus responsabilidades. El docente con la obligación para la cual se le paga, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el pueblo hondureño, y los estudiantes que hagan su mayor esfuerzo y que entiendan que esta profesión noble de nosotros es noble y que también demanda de tener vocación, creo yo. Esto es de vocación y además cultivar esa vocación con lo que nos da la academia. Eso puede contribuir a que tengamos mejores profesionales, a leer mucho, que lamentablemente no se acostumbra en el medio nuestro, en el país, y hablo de todos los sectores. Aquí tenemos, hablando en términos generales, a muchos ignorantes con títulos. Ir a la universidad no le garantiza a nadie, al país, que tengamos siempre a buenas personas, que tengamos siempre a gente educada. Prevalece en gran medida, creo yo, una cultura de la incultura en el país. Cerremos esta conversación con, con un capítulo que le ha marcado y apasionado en el periodismo. Bueno, son muchas cosas las que me han marcado en el periodismo, así como he tenido muchas alegrías, también muchos momentos de tristeza porque no pude compartir todo el tiempo que hubiera querido con mis hijos cuando más me necesitaban, cuando estaban muy pequeños, porque viajaba mucho al exterior a coberturas periodísticas, principalmente cuando la guerra y no es fácil, por ejemplo, escuchar que los hijos exclamen con un grito pidiéndome que porque voy a un país donde la gente se está matando. Eh,
pero de ahí en general creo que pesan más las cosas buenas y gratas e inolvidables que me ha dejado la profesión, además de muchos amigos, muchos colegas, conocidos, compañeros, y sobre todo esa grata y dulce experiencia de haber compartido con tantos jóvenes en la universidad principalmente. Yo creo fielmente en los jóvenes y creo que hay que ayudarlos e impulsarlos a que sigan creciendo para que sean mejores ciudadanos. De eso me llevo siempre lo mejor de cada uno de los jóvenes y les animo a eso, a que sigan superándose y que los que ya llevamos muchos años en este oficio, pues también vayamos cediéndoles por ese reemplazo generacional que debemos cumplir todos. Ojalá que esta nueva oleada de jóvenes sean mejores, mucho mejores que los que hemos estado al frente ahora de importantes medios de comunicación en el país. Muchísimas gracias, licenciado, por atendernos y darnos a conocer parte de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los amigos de Proceso Digital y que sigan creciendo y muchos éxitos en este quehacer diario de estar juntando palabras para contar historias. Gracias. Esta y otras entrevistas puedes verlas visitando nuestros diferentes canales digitales. Pasen todos muy buenas tardes. Hasta luego.